En Tanzania, los turistas suelen visitar a sus espectaculares parques naturales, pero no se aventuran por sus costas a menudo salvajes, en las que hay islas absolutamente magníficas. Sus nombres resultan evocadores: Zanzíbar, Mafia y Pemba. Son lugares marcados por la herencia de los marinos que llegaron de Omán a las costas orientales de África. Olor a especias, playas desiertas, palacios y mezquitas del siglo XIII y una naturaleza exuberante. Este es un viaje a lo inesperado. Tanzania, de Zanzíbar a Kilwa. Para descubrir esta Tanzania más marítima, debemos sobrevolar la capital, Dar es Salaam, y poner rumbo nordeste, hacia el archipiélago de Zanzíbar. Su isla principal es Unguja, también llamada Zanzíbar. Encrucijada comercial y puerta de entrada de África Oriental, árabes e indios contribuyeron a forjar la reputación de la isla y de su capital, Stone Town. En la ciudad se refleja esta mezcla cultural y religiosa, como demuestran sus mezquitas, templos e iglesias. En las callejuelas de la ciudad vieja, los estilos arquitectónicos nos cuentan una historia que comienza en 1698, cuando el sultanato de Omán arrebata el control de Zanzíbar a los portugueses. La producción de especias, el tránsito de mercancías y la trata de esclavos alimentaron la codicia de diferentes pueblos y provocaron conflictos y luchas por el poder casi constantes. Hoy en día, a Stone Town le resulta difícil conservar su patrimonio histórico, muy frágil, debido al monzón y al aire del mar. La mayor parte de los lugares de culto históricos han sido abandonados en beneficio de construcciones más modernas, como es el caso del templo indio Sri Shiv Shakti Mandir. La mezquita y la madrasa o escuela coránica también se han instalado en un edificio moderno. Las puertas dicen mucho de las casas de Zanzíbar y de sus ocupantes. Las puertas suajili son sencillas, pero las indias resultan impresionantes. Se hacen a partir de bloques macizos de madera de teca y se decoran con frecuencia con puntas de cobre que en otros tiempos servían para ahuyentar a los elefantes. Las tiendas y los bazares son testigos de un comercio siempre floreciente. Cerca del mercado, la tienda Chavda es un lugar de visita obligada para comprar kangas, un rectángulo de tela de 1,5 metros de largo, fundamental en el guardarropa de cualquier mujer de Zanzíbar. Son telas muy coloridas y se pueden llevar alrededor de la cabeza y el busto o como falda atada a la cintura. El mercado central siempre está lleno de gente. Los callejones huelen a especias y frutas exóticas. Agosto es la estación de los lichis que se compran por racimos. Al atardecer, todo el mundo sale para disfrutar del fresco y divertirse con las cabriolas de los chavales que se lanzan al agua desde el muelle. Cuando el sol está a punto de desaparecer, los cocineros ambulantes entran en acción y ofrecen pinchos de carne, panes orientales o incluso zumos de caña de azúcar.
Las especias se cultivan por toda la isla. Las pequeñas explotaciones mezclan diferentes plantas de manera artesanal. Es extraño encontrar cultivos perfectamente alineados como este, con diferentes variedades de cardamomo. Cultivamos mucho cardamomo y lo exportamos a diferentes países, sobre todo a África Oriental, pero también a otros lugares. El cardamomo produce primero una flor. Luego aparecen los granos, como en todas las especias. Primero están las flores que preceden a los granos, y son así. Pero luego hay que abrirlos para extraer las semillas del interior. En este terreno cultivan numerosas variedades. Muchas de ellas difícilmente reconocibles, como por ejemplo vainas de cacao, jazmín o el árbol del pan que aquí se usa bastante para cocinar. Primero se corta para prepararlo, porque no se come crudo, hay que cocinarlo. Nosotros preferimos servirlo antes, da igual qué comida sea, aunque solemos tomarlo por la mañana, para desayunar. Hay que pelarlo. Luego se trocea en pedazos más pequeños y se retira el corazón, que es muy duro. Esto es lo que hervimos. Su sabor es parecido a la patata, pero también se puede freír o incluso asar. En la plantación también hay cúrcuma, una raíz que se usa mucho en la cocina india. Además hay pimienta y achiote o annato, como lo llaman aquí, que se usa como maquillaje. Las mujeres, para estar guapas en alguna ocasión especial, como por ejemplo en una boda, se suelen frotar esto en los labios. También se puede usar para teñir el cabello, como acostumbran a hacer los masái. Además hay clavo y café, y por supuesto nuez moscada. Es una especia que usamos en muchos platos, como por ejemplo en el puré de patata. Esto es de la misma familia que la cúrcuma. Es raíz de jengibre. En Zanzíbar encontramos muchos restos históricos que nos trasladan a la fastuosa época de los sultanes. A pocos kilómetros, a las afueras de Stone Town, está el Palacio Marujubi. Se construyó en 1882 por orden del sultán Vargas, conocido sobre todo por abolir la esclavitud. No muy lejos de allí, los baños de Kirichi nos recuerdan que los persas estuvieron en estas islas. La segunda mujer del sultán Said, nieta del Shah, mandó construir estos baños de estilo persa en 1850. Solía venir con el sultán para refrescarse tras las jornadas de caza. La isla ha perdido parte de sus bosques. El Parque Nacional de Yosani ha servido para salvar una parte significativa de mangles y otros árboles exóticos que dan cobijo al colobo rojo de Zanzíbar. Estos primates viven en grupos de 10 y se mueven de árbol en árbol alimentándose de sus hojas. Es una especie amenazada a la que se presta mucha atención en los parques nacionales. Con la marea baja en la inmensa playa de Payé, en la costa este, vemos aparecer unas manchas oscuras. Son plantaciones de algas. Este cultivo fue introducido a finales de los años 80 y ha calado entre la población. Las algas crecen alrededor de las cuerdas que se mantienen en su sitio gracias a unos palos de madera. Al cabo de 45 días, cuando ya han alcanzado un tamaño suficiente, se recogen con cuidado de no dañar los ejemplares más jóvenes que aún tienen que crecer.
En la granja de algas Seaweed Center trabajan sobre todo mujeres, tanto en la playa como en los talleres de transformación. Cuando finaliza la cosecha, llevan las algas a la granja, situada al otro lado de la playa, a unos 10 minutos a pie. Primero hay que dejarlas secar al sol y esperar a que cambien de color. En la granja trabajan las mujeres del pueblo. Hay unas 10 aproximadamente y se encargan de preparar los productos. Estos son algunos de los ingredientes que usamos. Hay alga en polvo. Tenemos de dos tipos, un polvo más grueso y esto de aquí es polvo fino. Este lo usamos para hacer jabón y lo mezclamos con este otro si queremos preparar exfoliantes. Pero en ese caso usamos más este porque es muy bueno para exfoliar la piel. Yo prefiero trabajar en el taller, es más cómodo, o en un lugar fresco, lejos del sol. Además, aquí podemos sentarnos. Nos dirigimos al norte, al pueblo de Matengüe. A mediodía la playa se llena de gente. Los dows vuelven poco a poco de su jornada de pesca. Las mujeres del pueblo acuden a la orilla para encargarse de la distribución y la venta del pescado. Si bien algunos negocios se cierran en la misma orilla, el corazón del mercado se encuentra algo más lejos. Allí se regatea y se limpia el pescado. En el archipiélago llaman dow a todas las embarcaciones de vela. Las más pequeñas son rápidas y ligeras y se usan para pescar más cerca de la costa. En el extremo norte de la isla se encuentran los mejores carpinteros, capaces de construir dows de diferentes tamaños. Usan madera de mangle o de otros árboles que crecen en los manglares. Musa y su equipo trabajan y tallan la madera recogida. ¿Cuánto tarda en terminar un barco? Unos 3 meses. ¿Qué madera usan? De mangle. Se usará para llevar a los turistas a bucear. En Stone Town, el taarab suena en todas las callejuelas. El taarab es un género musical procedente de Egipto. Antes lo interpretaban los marineros en la boca del puerto mientras esperaban que el viento fuera favorable para volver a tierra. En la corte de los sultanes servía para amenizar las veladas.
Incluso hay academias para aprender a interpretar esta música. Hashim es director de una de ellas. La música tradicional de Zanzíbar corría el riesgo de desaparecer, pero gracias a la Academia de Música Dow Country conseguiremos que eso no ocurra. En la actualidad, este tipo de música está muy viva y nuestra academia ha sabido atraer a jóvenes talentos para conservarla. La música Taarab llegó a Zanzíbar en la década de 1870 de la mano del sultán Bargash. Este estilo de música procede de Egipto. A nosotros, a los de aquí, nos gusta mucho, aunque en su origen se creó para entretener a los cortesanos de palacio. Pero al final, el pueblo se fue apropiando poco a poco de ella y ahora se interpreta en las bodas, en las fiestas y en las ceremonias. Todas las semanas, la Academia celebra un concierto donde se reúnen artistas locales o antiguos alumnos convertidos ya en estrellas. La isla de Canggu, frente a Stone Town, oculta bajo su idílico paisaje una historia mucho menos atractiva. El sultán se la regaló a los árabes en 1860 y servía como prisión para los esclavos que llegaban al mercado de Stone Town. Bajo el protectorado británico, los viajeros sospechosos de estar enfermos pasaban en ella la cuarentena para reducir el riesgo de epidemias. En la actualidad se ha convertido en un hotel. Al otro lado de la isla, las protagonistas son las tortugas gigantes. Fueron un regalo del gobernador británico de las Seychelles al sultán a principios del siglo pasado y acabaron por adaptarse a la perfección. Al norte de Tanzania, Pemba es la segunda isla más grande del archipiélago de Zanzíbar. Rodeada de manglares y lagunas, la isla es un poco más pequeña que su vecina. Tiene 984 kilómetros cuadrados. Sin embargo, es mucho más fértil. Tanto es así que los árabes la llamaban la Isla Verde. A pesar de todas estas ventajas, Pemba no abrió sus puertas al turismo hasta principios de los años 90. Chake Chake, la capital, posee varios edificios de estilo colonial, pero sigue viviendo de la agricultura, en particular del clavo. Hay pocos coches. La gente se desplaza en esta especie de camiones colectivos. Más de 3 millones de claveros convierten la isla en el primer exportador mundial de esta especia. La cosecha ocupa a todas las familias y las escuelas se frecuentan menos. Tras la recolección, en todas las casas comienza la ardua tarea de separar el tallo de la semilla antes de ponerlas a secar al sol. En un buen año pueden vender hasta 35 kilos. Y a pesar de que lo venden a 5 euros el kilo, sigue siendo una fuente importante de ingresos para esta familia. Los domingos no hay mucho que hacer, y en el pueblo de Pujini se organiza una especie de encierro.
La gente se agolpa para disfrutar de los bailes preliminares. El baile del bastón o kiundisi parece más un duelo. El gran momento ha llegado. Un pequeño grupo de hombres llama a la vaquilla. Se enfrentan al animal sin armas y el objetivo es apartarse lo más rápido posible antes de que los embista. Se supone que es inofensivo, pero cada carga de la vaquilla arranca los gritos del gentío. La histeria es general cuando el animal alcanza a un joven del pueblo que logra zafarse en el último momento. En Pemba viven varias colonias endémicas de murciélagos. Comúnmente llamado zorro volador de Pemba, es una de las especies de mayor tamaño. Sin embargo, están en peligro de extinción. Se calcula que quedan entre 4.500 y 5.500 ejemplares repartidos en 19 grupos. La caza para el consumo local y la destrucción de su hábitat son las principales causas de su progresivo declive. En el norte de la isla, el paisaje cambia. A lo largo de la costa se van alternando los cocoteros y los campos de cereales. Cerca de Tumbe, la vegetación deja entrever restos de tumbas y mezquitas. Se remontan al siglo XIII, una época en la que dos sultanes árabes llegados de Omán se repartían la isla. En el extremo noroeste, una zona húmeda anuncia la presencia del último bosque primigenio, el bosque de Nigesi. El bosque acaba frente a una de las playas más bonitas del archipiélago, la de Bumawimbi. Kilómetros y kilómetros de arena y algunas barcas de pesca. Suleimán ha venido de Chaque Chaque para esperar a los pescadores que han pasado la noche pescando en alta mar. La pesca ha sido buena, pero los precios son bajos. El patrón del barco comienza la subasta. Suleimán se marcha con dos piezas magníficas por unos pocos euros. Nos vamos ahora hacia el sur, a la isla de Mafia, sin duda la menos conocida, pero llena de sorpresas.
Mafia no forma parte del archipiélago de Zanzíbar, aunque perteneció al sultán de Zanzíbar antes de ser vendida a los alemanes en 1890. Su superficie es la mitad que la de Pemba, pero su nombre comienza a sonar como nuevo destino turístico. En Quilindoni, la capital, el mercado ofrece frutas y verduras de la isla. La economía se basa sobre todo en la pesca, la agricultura y últimamente también en el turismo. Se nota la influencia india en su manera de preparar los chapati. El puerto de Quilindoni es el más importante de la isla. Acaban de regresar los barcos que llevan varios días faenando o los que simplemente han pasado la noche en el mar. Se acercan los últimos dhows antes de que la marea baje demasiado. La mejor forma de conservar el pescado que no se ha vendido es freírlo. En la isla no hay ningún sistema de refrigeración. Tras 4 horas de travesía, acaba de llegar el barco que une la isla con el continente. Las mototaxis esperan a los clientes a la salida de un dique interminable. Un poco más abajo, los pescadores secan unos peces pequeños, parecidos a las anchoas, que servirán para preparar pasta de pescado o para hacer conservas. Otros se dedican a reparar las enormes redes. Más allá, en la playa de Butiama, los escasos hoteles sacan provecho de este paisaje magnífico. Pero lo que va a poner a Mafia en el mapa es otra cosa: su fondo marino. En el extremo sur de la isla, Ras Kinimani está rodeado de un inmenso cocotal al que no se puede acceder más que por barco. Aquí solo llegan los pescadores y las gaviotas. Para ir al norte no hay más que una carretera que sale de Quilindoni. Bueno, en realidad se trata de un camino. Valeni tiene fama de trabajar con buenos carpinteros. Está en plena faena. ¿Qué hace? Estoy haciendo una cama. ¿Y cuándo la terminará? En unos 2 días. Según nos vamos acercando al norte, aparecen los primeros baobabs. En el pueblo de Bueni, las mujeres trabajan juntas. Están en pleno trenzado de la emqueca, una especie de alfombra. Zacilla nos explica cómo lo hacen. Trenzamos las hojas de la palmera para obtener láminas de esta longitud. Después tomamos las medidas que nos ha dado el cliente y las vamos uniendo. Antes hay que quitar todo lo que no sea útil, como estos extremos de las hojas que sobresalen, y lo juntamos todo.
A continuación, vamos a la tienda para comprar tinte con el que colorear algunas partes. Estos son los diferentes modelos que podemos hacer. Como aquí la mayor parte de la gente es musulmana, se usan para rezar o para decorar. El extremo norte de Mafia es de una belleza extraordinaria. Aquí, en 1915, los británicos lucharon contra los alemanes, que construyeron este faro para comunicarse con el continente. Al sureste de Mafia, un estrecho nos separa de otro grupo de islas más pequeñas. Entre ellas destaca Yuani, rodeada de una increíble laguna. Todas estas islas antes eran muy frecuentadas. Servían de punto de encuentro para los marineros árabes que iban a Omán. En 1820, una tribu caníbal de Madagascar invadió el pueblo de Kua, que años después fue ocupado por los alemanes. En la actualidad, la playa de Kua interesa sobre todo a los grupos de defensa de las tortugas. Hassan ha venido para supervisar la eclosión de los huevos de tortuga y garantizar que las pequeñas lleguen vivas al mar. Tras pasar 2 meses enterrados en la arena de la playa, los huevos se rompen al mismo tiempo. Una tortuga puede poner hasta 70. Vigilamos a las tortugas que vienen a desovar durante la noche y por la mañana seguimos sus huellas para localizar los nidos. Pocas llegan a la edad adulta, ya que tienen muchos depredadores. Gaviotas, peces. Se dice que solo una entre 1000 llegará a adulta. Desde que esta ONG comenzó a funcionar en el año 2001, han controlado unos 3.200 nidos y han visto cómo 230.000 crías de tortuga llegaban al mar. La población de tortugas en las aguas de Mafia y Yuani está estabilizada. Al otro lado de la isla, las ruinas de un castillo, de una mezquita y varias tumbas dan testimonio de que en el siglo XII esta era una zona muy visitada. Se han encontrado inscripciones en persa. Se cree que una reina llegada de Shiraz gobernó este territorio con puño de acero. Más tarde, portugueses y árabes se repartieron estas tierras. A pesar de que se ha intentado en varias ocasiones, es materialmente imposible liberar a estas ruinas de la vegetación que las cubre. Aprovechamos la marea alta para subir por el estrecho hacia Mafia y nos cruzamos con muchos dhows, el único medio de transporte para la población que reside en estas islas. Frente a Mafia, la pequeña isla de Chole está habitada únicamente por pescadores. Aquí hay tanta tranquilidad que parece casi irreal.
Las casas se construyen con barro y coral. Los principales cultivos son los cocos, las bananas y el taro. Varias ruinas indican que esta isla fue la capital de mafia alrededor del siglo XII. Desde hace algunos años, el estrecho que separa Mafia de Chole, junto con las bahías del sur de Mafia, forman parte de un parque marino protegido. Aquí se pueden ver espectaculares especímenes de tiburón ballena. En este lugar recóndito, una pareja de sudafricanos tuvo la original idea de construir el Chole Mijini, un hotel cuyas habitaciones están situadas en lo alto de los baobabs, con impresionantes vistas al bosque. Volvemos al continente para visitar Kilwa, al sur del país. En el litoral, los aldeanos viven de la pesca y de la agricultura. Aquí en Limaljao cultivan sobre todo anacardos. Delante de las casas trituran, al estilo tradicional, cereales como el mijo. El cajú o anacardo es un gran árbol. Una vez recogido su fruto, se cuece porque crudo es tóxico. Los árboles se extienden hasta donde alcanza la vista. Es una importante fuente de ingresos para la zona y para el país, que exporta la mayor parte de su producción. Cerca del pueblo, la naturaleza ha creado, con la ayuda de las lluvias y de la sedimentación, una asombrosa red de grutas. Ocultas bajo una vegetación exuberante, con frecuencia se han usado como escondite durante diferentes conflictos, ya sea entre tribus o durante la colonización. Había varias fuentes de agua dulce, así que era posible esconderse en ellas durante varias semanas. Todavía hoy en día, los lugareños acuden a estas fuentes para recoger agua. Seguimos por la carretera hacia Kilwa y pasamos por Kivinje, un puerto de pesca muy dinámico. A principios del siglo XIX, cuando los omaníes perdieron el sultanato de Kilwa, se retiraron a Kivinje, que se convirtió en un importante centro para el comercio de esclavos y marfil. Las caravanas partían de aquí y se adentraban en el continente o se dirigían hacia el norte. Se calcula que en la década de 1860 partieron más de 20.000 personas de Kivinje a Estados Unidos. A finales del siglo XIX, los alemanes echaron a los omaníes. La ciudad creció, se levantaron grandes edificios y un fuerte, pero lo abandonaron todo al acabar la guerra. La pesca sigue siendo el motor de la economía local. Cuentan con una flota de dhows capaz de faenar durante varios días. Los antiguos edificios históricos, al menos los que aún se mantienen en pie, están ocupados por pescadores o por molineros.
Los edificios en ruinas son de diferentes épocas y de distintas escuelas arquitectónicas. Algunos son omaníes y otros de estilo colonial. Al final del día, las familias salen a la calle para charlar. Es un ambiente muy apacible. También es el momento en el que las mujeres de los pescadores colocan las grandes lonas sobre las que secarán el pescado. A unos 30 kilómetros al sur, Masoko, el puerto de Kilwa, comienza a funcionar nada más amanecer. Las mujeres acuden corriendo a los dhows que acaban de llegar para negociar directamente el precio de las capturas. Tras tomar casi por asalto las embarcaciones de mayor tamaño, bajan a la playa para vender lo que acaban de comprar o para limpiar el pescado que les han confiado. En el centro de Kilwa se circula en rickshaw. Estas mototaxis son muy populares en la India y resultan muy útiles en esta parte de Tanzania. Si la mayor parte del pescado fresco se vende nada más atracar los barcos, en el mercado lo que se encuentra es pescado seco. Durante las horas más calurosas del día, los hombres beben café y juegan al bao, parecido a las damas. No muy lejos de Kilwa, Kisiwani es una muestra del grandioso pasado de esta región. Kilwa Kisiwani vivió su época de mayor esplendor durante los siglos XIII y XIV. En 1331, el gran viajante Ibn Battuta hizo escala aquí y describió Kilwa como una de las ciudades más bellas del mundo. Este enclave suajili debía su prosperidad al control del comercio marítimo con Arabia, la India y China. El oro y el marfil se cambiaban por dinero, cornalina, perfumes, loza persa y porcelana de China.
La gran mezquita, construida en el siglo XI y ampliada en el XIII, posee un techo formado en su totalidad por cúpulas y numerosas bóvedas, algunas de las cuales están decoradas con porcelana china. Las ruinas cubren gran parte de la isla y aún quedan por excavar muchas zonas de la ciudad antigua. Resisten algunos edificios en piedra caliza coralina y mortero de cal, como el Palacio de Husuni Kupua, construido entre 1310 y 1333. Kilwa Kisiwani acuñó su propia moneda desde el siglo XI hasta el siglo XIV. En el XVI, los portugueses construyeron un fuerte a la entrada de la ciudad, lo que supuso el comienzo de su declive. En la actualidad, la ciudad más importante sobrevive gracias a la pesca y a la agricultura. Un pequeño restaurante acoge a los visitantes de paso. La escuela coránica ocupa antiguos edificios rehabilitados frente al mar. Mientras que en la escuela tradicional se puede cursar hasta secundaria, después los alumnos deben estudiar en un internado en el continente. La isla vecina de Songo es más pequeña, pero también muy interesante en lo que a su historia se refiere. Las ruinas del extremo norte de la isla son todo lo que queda de 5 mezquitas, un conjunto palaciego y unas 33 casas construidas en piedra caliza coralina y madera, y todo ello dentro de una gran muralla. A pesar de las numerosas expediciones y trabajos de investigación realizados en este lugar, es difícil hacer frente a la naturaleza y a los caprichos del mar y del viento. Ni siquiera se habla de restauración, porque solo su conservación requiere un presupuesto que las entradas que pagan los pocos visitantes que llegan aquí no pueden cubrir. Para regresar al continente, primero hay que tomar un camino que atraviesa un manglar espectacular y que nos conduce a un pueblo de pescadores itinerantes. Estos pescadores llegados de otros pueblos del norte de Kilwa tienen una autorización especial para dormir y pescar aquí durante varias semanas. Están muy bien organizados y funcionan como una pequeña aldea. Después de pescar no hay mucho que se pueda hacer, así que reparan las velas y las redes durante las horas muertas. En el pequeño café siempre hay clientela, solo sirven té y galletas.
Para regresar al continente hay que navegar por un canal donde descubrimos a un pigargo vocinglero. Aunque es una especie conocida, no es fácil ver a estas aves en acción. Antes de regresar a Kilwa, debemos visitar las inmensas marismas de agua salada a las que solo se llega por barco. Abu Bakar acaba de tomar medidas para calcular la evaporación del agua. Tomo la temperatura para saber cuándo recoger la sal. A 25 grados está bien. La operación dura 3 meses desde que se llenan las piscinas hasta que extraemos la sal. ¿Cuántos kilos producís? Yo produzco unas 400 toneladas de sal al año. Se exporta a Burundi, Dar es Salaam, Iringa y Bariadi. Dejamos las islas y el litoral de Tanzania, en el que abundan rincones desconocidos llenos de encanto, playas desiertas y espectaculares, y ciudades que se leen como libros de historia. Sin duda, un buen pretexto para regresar. Shirika